La depresión, ¿tú la conoces, la entiendes, la aceptas y la manejas? Sería muy inteligente responder esa pregunta. Gusto saludarte, qué bueno que estás con nosotros. Hoy quiero hablarte acerca de la depresión, cómo conocerla, entenderla, aceptarla y manejarla. Y vamos a hablar hoy profundamente de cómo afecta la depresión al cerebro, el papel de las neuronas y los neurotransmisores y las hormonas y cómo intervienen en la depresión y cómo se sintetizan, cómo se fabrican. Vamos a conocer la depresión por dentro, en su profundidad, cómo inciden los factores biológicos, psicológicos y ambientales en la depresión. Te vamos a dar estadísticas impactantes sobre la depresión, cómo interactúa el lóbulo prefrontal, el tubo digestivo, el sistema límbico, el sistema endocrino, el sistema inmunitario y el metabolismo en la depresión. Vamos a darte los criterios para diagnosticar la depresión mayor. Quiero dedicar este esfuerzo especial a los que padecen depresión, a los familiares afectados, a los que están siendo afectados y no lo saben, a todos los que se resisten a aceptar la depresión y a todos los que quieren psicoeducarse sobre este importante tema. Además, quiero decirte que te acomode, que te relaje, que busque una picadera, búscate un juguito, ve al baño y vuelve de nuevo. Búscate papel y lápiz para que haga anotaciones importantes o escribe en la tablet lo que vamos a hablar aquí y concéntrate y bloquea todas las interferencias, los distractores, para que tu memoria se lleve cosas importantes de lo que vamos a hablar. Quiero iniciar con una frase de Kay Rayfield Jamison que dice lo siguiente: la depresión es un círculo de sombra que envuelve y atrapa, sumiendo en un laberinto de tristeza y desesperanza. ¡Wow! Para ella eso es la depresión. Quédate con nosotros, por favor, regálanos un like y suscríbete también. Quiero hablarte de la primera parte, que es la más amplia. ¿Cómo conocer la depresión? Implica saber, investigar, tener informaciones, comprender los síntomas y las causas de la depresión y también examinar cómo interactúan los diferentes sistemas de nuestro cuerpo y cómo afectan la depresión. Ahora, ¿qué es la depresión? Etimológicamente hay tres palabras que la abarcan. Una es opresión, la segunda es encogimiento y la tercera es abatimiento. Opresión es una carga emocional. Encogimiento es una retirada del comportamiento, es un aislamiento que tenemos y nos alejamos de la familia, de los amigos, a nivel laboral. Y abatimiento es una caída general del estado de ánimo y de la vitalidad también. Quiero darte dos definiciones sobre la depresión. Una de la OMS, que dice que es un trastorno mental común caracterizado por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimiento de culpa o falta de autoestima, trastorno del sueño, del apetito, cansancio y falta de concentración. Por otro lado, Peter D. Kramer, psiquiatra, define la depresión como una enfermedad cerebral que provoca una sensación inmovilizante de tristeza, pérdida de placer y una visión pesimista y distorsionada de uno mismo y del mundo. Tremendo. Fíjate que la primera definición habla de un trastorno mental y la segunda definición habla de enfermedad mental. Abarca las dos. Y la abarca porque trastorno es una alteración del funcionamiento mental, donde provoca síntomas emocionales y cognitivos que tienen que ver con la mente. Y es una enfermedad porque implica cambios biológicos en el cerebro y en el cuerpo y en la salud general de la persona. Por eso es una enfermedad y es también un trastorno.
Aquí hay unas fotos que estoy pasando de una dama embarazada, el bebé en el vientre y un niño ya nacido. Todos tenemos una carga genética. Cuando nuestros padres nos conciben por el amor de la pareja, no nos preguntan cuáles son nuestras cargas genéticas. Y todos nosotros nacemos con una carga genética que tenemos que aceptar. Y lo mejor es aceptarla. Dicho esto, quiero darte algunas estadísticas impactantes sobre la depresión. Aproximadamente 1.000 millones de personas en el mundo sufren de enfermedades mentales. Y de este billón, cerca de 300 millones son por depresión. Tremendo. Pienso que son mucho más. Cada 40 segundos alguien en el mundo se suicida. 40 segundos. La depresión es la causa aproximadamente del 60% de los casos de suicidio en todo el mundo. El 40%. Se considera la segunda causa principal de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. Afecta a más damas que caballeros. Una de 4 damas es afectada y uno de 6 caballeros es afectado. Y aproximadamente el 3.9 de niños y adolescentes en todo el mundo sufren o van a sufrir de depresión. Aquí te paso un mapa del mundo porque esta enfermedad y este trastorno afecta al mundo entero y todas las autoridades de todos los países del mundo tienen que prestar atención a esta enfermedad y a este trastorno porque pronto, en pocos años, va a ser la principal causa de incapacidad laboral en todo el mundo. Tremendo. En pocos años. Factores que inciden en la depresión hay 3. Número 1, factores biológicos, orgánicos. 2, psicológicos y 3, ambientales. Los factores biológicos orgánicos, que son los endógenos, los de adentro, están originados por factores internos y a veces por predisposiciones genéticas, desequilibrios químicos en el cerebro, que tienen que ver con el ADN, que son las células que contienen la información genética responsable del desarrollo y el funcionamiento del organismo. El ADN es tan importante, el ácido desoxirribonucleico, que tiene que ver con el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con las proteínas, toda la síntesis. Es importante eso, lo vamos a ver más adelante. Alteraciones también tienen que ver con lo biológico del cerebro, desequilibrios neurotransmisores y también en las hormonas. Orgánicos tienen que ver con las enfermedades físicas, a veces tumores, inflamaciones en el cuerpo, en diferentes partes del cuerpo, también disfunciones del sistema inmunológico, entre otras afecciones. Los factores psicológicos son aspectos de la mente que tienen que ver con el comportamiento, que influyen en cómo nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Estos factores pueden afectar la salud y el bienestar general de la persona. Entonces, son muy importantes también los factores psicológicos, mente, comportamiento. Los factores ambientales son los externos, que incluyen el comportamiento, la salud y el bienestar de la persona, como el entorno familiar, que es muy importante, el bienestar de la persona, el equilibrio laboral, las condiciones sociales, situaciones económicas, eventos traumáticos y calidad del entorno físico donde se desenvuelve la persona. Ahora, tenemos que hablar del cerebro y te voy a pasar unos videos, algunas imágenes mientras vamos hablando, porque es clave el cerebro, porque el cerebro es el órgano principal del sistema nervioso y está compuesto por regiones especializadas como el lóbulo prefrontal, donde nos vamos a concentrar. Y desde ese lóbulo se realizan las funciones ejecutivas del cerebro que nos permiten planificar, razonar, tomar decisiones, resolver los problemas, controlar los impulsos, regular las emociones del sistema límbico, muy importante, tener el comportamiento adecuado, entre otras funciones. En una persona con depresión, estas funciones
no funcionan bien. Y lo vamos a ver más adelante. Así como estamos viendo estas imágenes. Por ejemplo, para hablar del cerebro tengo que hablar de las neuronas y los neurotransmisores. Las neuronas son las encargadas de transmitir las informaciones a través de señales eléctricas y químicas. Son las unidades del funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. El cerebro tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, como la imagen que tú ves aquí, que está compuesta por un cuerpo celular como soma, que es la parte en azul que tú ves, las dendritas, que es la parte que está arriba del soma, y el axón, que es el que pasa la señal y la dendrita la recibe. Eso lo vamos a ver en detalle ahora también, el soma por dentro. Y cuando hablamos de los neurotransmisores, son las moléculas o sustancias que las neuronas permiten que se comuniquen entre sí a través de un espacio sináptico como la imagen que te estoy mostrando. Ese espacio que está entre el axón y la dendrita se llama sinapsis. Por ahí fluyen los neurotransmisores, que son 86.000 millones de neuronas, que cuando estamos activos utilizamos un 10% en un determinado momento. No es que no se utilice el resto, es que en nuestro accionar diario solo utilizamos un 10% variados, porque todo el cerebro se mantiene en funcionamiento. Hay neurotransmisores excitadores e inhibidores. Por ejemplo, los neurotransmisores excitadores son los que empujan a la acción, aumentan la probabilidad de que una neurona postsináptica se active y estimula a la acción de la neurona receptora. Los inhibidores disminuyen la probabilidad en la neurona postsináptica para que se active. Y eso es muy importante. Esto aquí se maneja la conducta. Aquí hay unas imágenes también de los neurotransmisores en movimiento. Luego te voy a hablar en más detalle, con más detalle más adelante. Hay tres principales neurotransmisores que intervienen en la depresión, que es la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. También influye el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, que es un neurotransmisor el más prolongado en el cerebro inhibitorio. También te voy a hablar un poquito más adelante de él. También hay hormonas que influyen en la depresión, como la serotonina en la función de hormona, que se sintetiza por el triptófano en el tracto intestinal del tubo digestivo y que se sintetiza en un 90% ahí. Vamos a hablar más adelante del tracto intestinal, de la microbiota intestinal, que es un mundo apasionante. También el cortisol, que es el que activa el estrés, la hormona tiroidea, especialmente la T3 y la T4, las hormonas sexuales como los estrógenos, la progesterona en la mujer y la testosterona en el hombre, la insulina, importantísimo también, y vamos a detallar qué hacen cada una de ellas. Por ejemplo, la serotonina es principalmente inhibidor y afecta el estado de ánimo, el sueño, el apetito, la función cognitiva de la parte de la mente, lo que es la atención, el razonamiento, la memoria, la toma de decisiones, la resolución de los problemas, el lenguaje. ¿Están notando que tiene mucho que ver con la función ejecutiva del cerebro? Porque son los neurotransmisores lo que permiten que fluya ese equilibrio en el cerebro. También tiene que ver con la percepción y la actividad motora, la respuesta sexual, y produce sentimiento de tristeza en la persona también. Y este neurotransmisor es sumamente importante junto con la dopamina, porque también está relacionada con el placer y la recompensa. Esa es la que te mueve, la que te anima, la que te da deseo en la sexualidad, la que vibra en un juego deportivo, y cuando falla te da anedonia, que es no tener placer. Regula el comportamiento, el proceso mental, la parte abstracta como el pensamiento, el aprendizaje, la memorización, la conciencia del entorno y de la realidad. Cuando este neurotransmisor baja su operante, todos estos elementos
se afectan en nosotros y nos apagamos. También tiene que ver con la actividad corporal, por eso no queremos hacer ejercicio, no queremos hacer oficios, no queremos hacer cosas manuales, afecta el humor, todas esas cosas lo afecta la dopamina. Y se sintetiza por medio de un aminoácido llamado tirosina, igual que la serotonina, en el triptófano, que es otro aminoácido, y que vienen de los animales y también vienen de los vegetales. ¿Ok? De un animal y vegetal. Y la tirosina se convierte en dopamina principalmente en el cerebro. En un 95% en el cerebro. En el tracto intestinal. La noradrenalina tiene que ver con la respuesta al estrés y al estado de alerta y de vigilia. Es la que nos mantiene vigilantes. Los bajos niveles de noradrenalina o norepinefrina, que es lo mismo, causa fatiga, falta de motivación y nos quita la energía y el enfoque. También la percepción y los impulsos sensitivos. También tiene que ver con el sueño, con el apetito y con la conducta. Se sintetiza cuando el aminoácido llamado tirosina, que tiene que ver con la dopamina, luego la dopamina se transforma en noradrenalina mediante una reacción química dentro de las células nerviosas. O sea que la dopamina tiene que ver también con la noradrenalina. Es importante. Aquí te pongo un ejemplo con dos neurotransmisores de lo que ya te mencionamos, la serotonina, que es el 5-HT, y la NE, la noradrenalina, que también se llama norepinefrina. Fíjate que cuando dice normal, fluye de manera normal los neurotransmisores. Cuando hay depresión, fíjate que para el flujo de los neurotransmisores, y cuando hay un tratamiento, el flujo se normaliza. Para que tenga una idea de cómo funcionan los neurotransmisores y cómo hace que la conducta pueda cambiar en una persona. Hay otros neurotransmisores como el GABA que te mencioné, juega un papel muy importante en la modulación del estado de ánimo y ayuda a reducir la actividad neuronal y promueve la calma, especialmente en depresión ansiosa. Su difusión puede estar relacionada con la depresión. Entonces es importante también el GABA. Y en caso de depresión, el GABA puede estar desregulado y afectar el equilibrio emocional. Hay hormonas, y también te quiero hablar de las hormonas, como te la mencioné ahorita, que son las sustancias químicas que actúan como mensajeros, viajan a través de la sangre, no por la sinapsis como los neurotransmisores, sino a través de la sangre, y le dicen a los órganos y tejidos cómo deben de funcionar. Las hormonas tienen que ver con el metabolismo, el sueño, el estrés, el estado de ánimo y la reproducción. La serotonina influye en el sistema endocrino, en la motilidad y la movilidad intestinal. Todo ese proceso digestivo, pero se produce en un 90% en el tracto intestinal. Es muy importante y vamos a ver cómo fluye y cómo influye en el cerebro. El cortisol es conocido como la hormona del estrés porque se libera en respuesta de estrés o de peligro y se sintetiza del colesterol con el LDL y el HDL, que son, aunque parezca mentira, el colesterol bueno y el malo. Pero cuando habla del malo es en unos niveles que no nos hacen daño a nosotros, pero tienen mucho que ver los dos en sintetizar o en crear el cortisol que activa y regula. Oye lo que hace el cortisol, modula, primero regula la inflamación. Por eso cuando la persona tiene el colesterol alto, se inflama y le da depresión. También modula el sistema inmunitario, regula el ciclo de sueño y vigilia. Cuando sube el estrés crónico, la gente no puede dormir bien. Y tiene también que ver con el metabolismo para convertir
las grasas en proteína y carbohidratos en energía. Escúchame, es importante. El cortisol. También la hormona tiroidea, principalmente la hormona T3 y T4, son fundamentales para regular el metabolismo y la energía del cuerpo. Por eso cuando la glándula tiroidea falla, estas hormonas tiroideas fallan, la T3 y la T4, la persona le afecta su estado de ánimo. Por eso que hay que, de vez en cuando, regularmente, checar las glándulas tiroideas. Hay hormonas sexuales como los estrógenos y la progesterona en las damas y la testosterona en el hombre que tienen que ver y regulan el desarrollo sexual y que se sintetizan también con el colesterol y también son importantes. Cuando fallan pueden bajar el estado de ánimo. La insulina producida por el páncreas que regula los niveles de azúcar en la sangre, permitiendo a la glucosa que entre en la célula para ser utilizada como energía, se sintetiza a partir también de un aminoácido. Fíjate que varios son con aminoácidos, que son alimentos. Entonces, la diabetes tiene mucho que ver con la alimentación. Vamos a ver ahora la importancia de los neurotransmisores y las hormonas en el proceso de síntesis o creación y liberación de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina y también las funciones de las hormonas y el equilibrio que tienen que ver estos sistemas de neurotransmisores y hormonas con la depresión. Aquí hay una imagen del soma. ¿Se recuerdan cuando le mostré lo que era la neurona, el soma, las dendritas y el axón? Ahí te pongo de nuevo la imagen. Y cuando te mostré también lo que era el espacio sináptico y todo aquello, lo que era el soma, lo que era el núcleo. Aquí está el soma en la parte de adentro. El soma es la central de control de la neurona, donde enzimas, que son proteínas especializadas, realizan la síntesis o la creación de los neurotransmisores al transformar los nutrientes, que son aminoácidos, en neurotransmisores. También pasa lo mismo con algunas hormonas que también son sintetizadas por aminoácidos. Esta imagen, quédate con ella allí porque la vamos a explicar ahora. ¿Cómo comienza todo? Todo inicia con nutrientes que obtenemos a través de los alimentos. Por ejemplo, comemos y ahí obtenemos aminoácidos con los diferentes nutrientes, como el triptófano, que sintetiza la serotonina, y la tirosina, la dopamina y la noradrenalina. ¿De acuerdo? Estos aminoácidos o nutrientes son los ingredientes, los componentes básicos que el cuerpo usa para fabricar los neurotransmisores, y lo hace aquí en el soma, que como te dije es la central de control, como en una computadora, la CPU, que es la central de procesamiento de datos. Así aquí es el soma. Ahora bien, en el núcleo, la parte número 1, se hace la transcripción o la copia. El ADN en el núcleo contiene la información genética de la neurona para la producción de estas proteínas, estos neurotransmisores, incluyendo las enzimas, que son proteínas, como te dije, especializadas para sintetizar los neurotransmisores o crearlos, como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. En el ADN, y esto es importante, se transcribe, se copia el ARN mensajero, que es el que hace la copia, y la tiene que hacer idéntica, porque si no se hace idéntica, tú vas a ver más adelante lo que sucede. Hay fallas a veces en esta copia y trae problemas con lo que tiene que ver con la depresión. El número 2 es el retículo endoplasmático rugoso, donde está adherido ahí los ribosomas,
ese ARN mensajero que copió de forma idéntica, lleva del núcleo a los ribosomas adherido al retículo endoplasmático rugoso, y allí se produce una síntesis o la creación con esa copia idéntica para que su funcionamiento sea bien. Y ahí se fabrica con esa copia y ese código genético, la proteína, ahí se sintetiza. Eso es muy importante también, porque de lo contrario hay una mutación o un cambio en el proceso de los neurotransmisores que te vamos a mostrar más adelante. Por ejemplo, las enzimas o proteínas especializadas necesarias para la síntesis de los neurotransmisores, como el triptófano, hidroxilasa para la serotonina y la tirosina, hidroxilasa para la dopamina, se sintetizan aquí. En la mitocondria, que es la parte número 3 que tú puedes ver, es la que proporciona la energía a la célula, o el ATP, que también se llama adenosín trifosfato. Ese adenosín trifosfato es esencial para mantener las funciones celulares y procesos de comunicación neuronal. Si esta energía no la tiene la célula, también hay problemas. Es un conjunto donde todos trabajan y laboran para hacer un producto como los neurotransmisores de forma perfecta y maravillosa. En el citoplasma también, que como tú puedes ver en el número 4, hay un fluido, que es una especie de fluido en el soma, y esto ayuda al metabolismo, es lo que le da energía a la célula y regula las señales. También esta parte es importante. Y luego en la parte 5, que tú puedes ver acá, en el aparato de Golgi, ahí se empacan esas proteínas recién sintetizadas, creadas, pasan al aparato de Golgi, donde se modifican, por ejemplo, se le añaden algunos químicos y se empacan en vesículas, como tú puedes ver esta imagen que está acá. Arriba está la producción y acá abajo están las vesículas, que son esas bolitas que tú ves ahí, blancas con puntitos negros, son las vesículas ya con los neurotransmisores fabricados. Esto es muy importante, y con la copia genética correcta. Y luego aquí hay otro proceso que te voy a mostrar ahora. Aquí, por ejemplo, en esta imagen del axón y de las dendritas, como te mostré anteriormente, el número 6, por ejemplo, es el axón terminal, donde están las vesículas con los neurotransmisores. La número 7, la parte verde, es donde está el botón dendrítico que recibe esos neurotransmisores. ¿Ok? La parte 8 son las vesículas que están empacadas. La parte 9 son los neurotransmisores que están ahí empacados para ser llevados a la parte postsináptica de las dendritas. Hasta aquí va muy bien, ¿verdad que sí? Te voy explicando cómo funciona todo esto. ¿Qué sucede aquí en el axón terminal? Luego de que el proceso del soma se ha completado, se hizo la copia de ADN, se produjo o se creó los neurotransmisores y están aquí en las vesículas, empacados por el aparato de Golgi, por medio de unas carreteritas que le llaman microtúbulos, son llevados estas vesículas aquí al terminal axón. Todo perfecto, maravilloso. Y esa señal axónica presignática, para poderse mover de ahí, lo hace por medio de una combinación de energía positiva y negativa de una forma maravillosa, donde interviene el sodio y el potasio, que para poderlo entender mejor es como una tubería con válvula, y esa agua en la tubería tienen sodio y potasio y empujan estos neurotransmisores hasta la parte final del axón con ese potencial de acción. Y entonces, cuando llega al final de la tubería,
el terminal provoca una apertura de los canales de calcio, que es la imagen número 12 que tuve ahí. Por eso el número del sodio, el potasio y el calcio aquí, que son dependientes de voltajes, se abren permitiendo que estos iones o cargas positivas de calcio entren en la célula, y cuando entran en la célula, el aumento de calcio dentro de la célula, cuando entra, provoca que la vesícula llena de neurotransmisores se fusionen con la membrana y liberen los neurotransmisores. Ahí también te voy a mandar unos videos para que pueda ver también cómo se puede hacer, cómo se hace. En ese espacio sináptico, permitiendo la comunicación con la neurona postsináptica, la parte verde, y presináptica, la parte amarilla. Y ahí se juntan y llega la parte postsináptica. Ahora, luego del potencial de acción que provoca en la vesícula que se liberen estos neurotransmisores en el espacio presináptico hasta el postsináptico, en la parte verde postsináptica hay los receptores, y estos receptores reciben los neurotransmisores ubicada en la parte de la densidad postsináptica, que es la parte que tú puedes ver número 12, pero número 14. Y esto facilita el procesamiento en el cerebro. Esta zona, densidad postsináptica, es rica en receptores y proteínas que regulan la comunicación para la siguiente neurona. La activación de la neurona postsináptica con la unión de los neurotransmisores receptores genera una respuesta que puede ser inhibidora o excitadora, dependiendo de la función del neurotransmisor que compete allí. Entonces, cuando yo hablo de excitadores e inhibidores, es la forma de la conducta, si es excitadora o es inhibidora. Ahora bien, no todos los neurotransmisores de la parte presináptica van a la parte postsináptica C. Algunos se quedan allí, no todos van. Y aquí hay un mecanismo importante para que estos neurotransmisores que se quedan allí no hagan daño a la salud. Entonces, hay genes que codifican y contienen las instrucciones o el código genético de las proteínas que son transportadoras de serotonina, como el SERT, y para la noradrenalina, transportador NET, y para la dopamina, transportador DAT. Cada uno de los neurotransmisores tiene un transportador que llevan de regreso los neurotransmisores que en el espacio sináptico, como tú puedes ver también en la imagen allí y en el video también, otros regresan y otros se quedan allí en la parte postsináptica. Y esto se hace de forma normal para que todo fluya bien, pero no puede haber mucha recaptación, porque si hay mucha recaptación también hay problemas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? También el gen COMT, C-O-M-T, codifica la producción de enzima con catecol o metiltransferasa, como tú ves ahí en la pantalla, y se encarga de degradar la dopamina y la noradrenalina. Cuando DAT y NET llevan los neurotransmisores de regreso, COMT lo degrada. Y cuando hay problemas, a veces no se produce la degradación. Para eso tiene que tener código genético igual. Y el gen MAO-A degrada la serotonina. Ahí hay un cuadro que estoy poniendo para que tú puedas ver los genes con los códigos que codifican a NET, a DAT, a SER, y lo que degradan también a NET, a DAT y a MAO-A. Ahí están, para que también tenga una idea de esta parte técnica. Ahora, ¿por qué ocurre algún fallo en el proceso pre- y postsináptico? Esto es importante. Puede haber un proceso de recaptación, de vuelta, de degradación, de gaste, demasiada recaptación también, que lleven mucho dinero de vuelta a la parte presináptica,
una liberación deficiente, una recesión deficiente también. Y esto ocurre por lo que hay a veces mutación, que es un cambio en el código genético, cuando se sintetizan o se crean los neurotransmisores del ADN. Y algunas personas pueden tener predisposición genética por antecedentes familiares y pueden tener mayor riesgo a la depresión. Se deprimen con más frecuencia. Y pueden tener mutación o cambio genético también, que es una especie como de, cuando tú haces una receta, es decir, que la diseñó, la hizo mal hecha, el producto final de esa receta va a quedar mal también. Si la receta es buena, el código genético, la síntesis, el producto queda bien. Para que tenga una idea de cómo funciona esto. Ahora te hago un resumen aquí. Aquí hay un resumen también diciendo que los genes SLCA4, CONTET, MAO-A pueden afectar la producción y la función de los transportadores de los neurotransmisores, como el SERT para la serotonina, como el DAT para la dopamina y como el NET para la noradrenalina. Aunque esto es técnico, te lo tengo que decir para que tú investigues más, aunque no lo puedas entender ahora. Ahora bien, ¿qué pasa con las hormonas? Pasa lo mismo hasta el aparato de Golgi. El núcleo, como te expliqué primero, en el núcleo está el ADN, después los ribosomas con el retículo endoplasmático rugoso, se sintetizan, el aparato de Golgi empaqueta. Eso pasa lo mismo hasta ahí, también con las hormonas. La diferencia es que en vez de hacerse sinapsis, como los neurotransmisores, va al torrente sanguíneo, las hormonas se descargan en el torrente sanguíneo, muy diferente a los neurotransmisores, y muchas lo hacen por el sistema, se sintetizan en el sistema endocrino, que es el sistema que regula las hormonas. Por ejemplo, cuando en las hormonas, como el cortisol, el gen que muta en el cortisol, puede haber una sobrecarga en el eje HPA, que es el eje que tiene que ver con el hipotálamo, con la pituitaria y adrenal, que también es las glándulas suprarrenales. Puede afectar el sistema, que ahora más adelante te voy a explicar cómo funciona esto. Y puede haber riesgo a mayor depresión también cuando falle el cortisol. Como tú vas a ver un ejemplo ahora amplio del cortisol. Y es maravilloso, te dije todo lo que hace el cortisol, pero fuera de control es tremendo. También las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, ahí te estoy poniendo también los genes que pueden alterarse o pueden mutarse, también pueden alterar a la glándula tiroidea. Bueno, y cuando falla la glándula tiroidea, el metabolismo cerebral puede funcionar. Tú te puedes sentir depresivo, sin ánimo, sin fuerza. Por eso mucha gente que tiene problemas con la tiroides, la T3 y la T4, también tiene síntomas depresivos. Ojo con esto aquí. Por ejemplo, la hormona estrógeno en la mujer puede traer también estado de ánimo bajo y síntomas depresivos también cuando hay problemas. Y ahí está el gen que la puede mutar, que puede cambiarla. Son genes para las hormonas como también hay para los neurotransmisores. Si mutan, que tienen cambios, pueden alterarse. La progesterona, por ejemplo, ahí está el gen, puede traer también desequilibrio en el estado de ánimo y predisposición a la depresión también. La insulina, que también te hablé hace un ratito de ella, puede afectar el metabolismo también y afectar el equilibrio de azúcar en la sangre y acudir también a la depresión o irse por la parte depresiva. Entonces es importante saber cómo se sintetizan, cuáles son las funciones y las mutaciones de los neurotransmisores y también de las hormonas para que nos cuidemos de ellas. También es importante aquí señalar que las mutaciones, aunque podamos tenerlas, no necesariamente van a mutar siempre. Para mutar, si la tenemos, tiene que haber un ambiente inadecuado, mucha presión psicológica,
mucho estrés, y entonces se activan allí, ¿de acuerdo? Pero en un estado, aunque tú puedas tener mutaciones a los neurotransmisores, serotonina, dopamina o noradrenalina, o a estas hormonas, si tú tienes un estilo de vida saludable, una buena alimentación, las probabilidades son mínimas de que se te disparen y hayan cambios allí. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. ¿Cómo funcionan entonces los medicamentos? Precisamente para los neurotransmisores y también para las hormonas. Los medicamentos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, de dopamina y de noradrenalina, lo que hacen es que van al espacio sináptico, y si hay una mayor recaptación impidiendo que los neurotransmisores fluyan a la parte postsináptica, ellos lo impiden y regulan ese sistema ahí de flujo pre y postsináptico. Eso es importante también que tú lo sepas, ¿eh? Y ayudan bastante allí para regular todo este sistema. Por ejemplo, en la serotonina, los transportadores SERT o de la dopamina, DAT y NET, que pueden estar mutados por un estrés, por un ambiente inadecuado, por lo que sea, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, de dopamina y serotonina, de serotonina, dopamina y noradrenalina, te ayudan a regular hasta que te estabilice con algunos antipsicóticos estabilizantes, también para que te pueda estabilizar. También los degradadores, el CONT-T degrada a DAT y a NI, dopamina y noradrenalina, y el MAO-A degrada la serotonina. La degrada quiere decir que la desaparece cuando ya son recatadas. También si hay problema en CONT-T y MAO, estos inhibidores selectivos también ayudan a estabilizar ese sistema allí. Ahora, es importante la prescripción médica por un psiquiatra. Los psicólogos, nosotros los psicólogos y los terapeutas no medicamos. Eso es muy importante que tú lo sepas. No estamos autorizados a medicar, sino un médico psiquiatra, que son los que administran estas moléculas. Y es muy importante, si una persona necesita alguna medicación de mantenimiento, porque tiene mutaciones y es sometido a un ambiente estresante, entonces debe tener una medicación supervisada por un psiquiatra e ir a un psicólogo clínico previo y terapeuta para que te podamos evaluar y te podamos derivar a un psiquiatra para que te medique si tú necesitas medicación. En eso hay que mantener una ética correcta para poder ayudar al paciente o al cliente, que es el que tenemos que colaborar. ¿De acuerdo? Bueno que tú sepas también esto. Ahora, en psicoterapia te vamos a enseñar a aprender a manejar la depresión, a conocerla, como el título de hoy, a manejarla, a aceptarla y también a entenderla. Te va a ayudar mucho eso. Vamos a psicoeducar con esa parte, así que no tenga nada de miedo. Y es importante que si necesitas un estabilizador a largo plazo, porque tú eres depresivo, biológico, por la familia y todo aquello, no tenga miedo a medicarte. ¿Ok? Dicho esto, quiero hablar ahora del ejemplo de la interacción y ciclo de la retroalimentación de la depresión. Aquí hay un gráfico donde te estoy poniendo la depresión en el centro, el cerebro, el lóbulo prefrontal, que es la parte que más te vamos a hablar ahora, el sistema endocrino, el tubo digestivo, el metabolismo, el sistema inmunitario y el sistema límbico, y cómo ellos 6 interactúan con la depresión. Aquí hay una fotografía, una imagen que te estamos mostrando acá, donde es una representación de los sistemas. No están completos aquí, porque son demasiado amplios.
Solo aquí hay una representación visual para que tú puedas ver. El sistema inmunitario te puse una imagen solamente de una bacteria allí, pero es más complejo el sistema inmunitario, ¿de acuerdo? Así que mientras hablamos te paso alguna imagen del sistema para que lo puedas ver también. ¿Qué pasaría si a una persona como tú, que me está escuchando ahora, me está viendo, tiene un evento estresante? Así comienza la depresión, con el estrés y la ansiedad también, por un conflicto laboral, por una situación personal difícil. ¿Qué pasa en tu organismo? Esto es lo que quiero mostrarte ahora. El cortisol es una hormona. Entonces, vamos a ver qué pasa, principalmente con el cortisol. Presta la atención a lo que pasa con el cortisol. Cuando está ese evento estresante, primero sentimos y después pensamos. Primero tú sientes y después tú piensas. Número 1, dice la imagen ahí que llega a la parte de la amígdala cerebral. Ahí hay un hipocampo también que es muy importante, tiene que ver con la memoria emocional, que son los recuerdos positivos y negativos que tenemos todos los seres humanos. Y cuando tú estás depresivo, también todos esos recuerdos negativos salen porque tú no tienes la parte racional correcta. Es maravilloso el sistema límbico. Solamente quiero hablar de la amígdala y el hipotálamo en esta oportunidad. Cuando la amígdala recibe el mensaje, porque la amígdala es como un detector de amenazas que procesa las emociones, especialmente el miedo. Entonces detecta el miedo y el estrés se genera. El estrés es un mal manejo de lo actual, de lo que yo estoy viviendo. Cuando yo manejo mal el presente, me da estrés. Y esa respuesta yo la paso de la amígdala al hipotálamo, que está ahí en la parte número 1. Primero, el hipotálamo se comunica con el sistema automático simpático. Y el sistema automático simpático activa este eje HPA. Y ellos tres, entonces, activan el cortisol. Que no es malo el cortisol. Es una alarma que tú vas a ver ahora qué pasa. No es nada del otro mundo. Cuando está activo el cortisol, fluye por medio del torrente sanguíneo. Te dije ya que las hormonas fluyen por el torrente sanguíneo y los neurotransmisores por la sinapsis de las neuronas en el cerebro. ¿Ok? Y cuando llega al cerebro, si el cerebro está bien, que es el que regula las emociones, puede decirle, no hay problema. Lo regula y esa alarma desaparece. Porque la serotonina, la dopamina, la adrenalina, el GABA, el ácido gamma-aminobutírico está en control. ¿Me sigues? Es una cadena. Ahora, si el lóbulo prefrontal no está en control porque tiene una descompensación o un bajón porque mutó un neurotransmisor, no va a poder regular el cortisol en el cerebro. Entonces el cortisol se puede convertir en agudo. Y cuando se convierte en agudo, aquí es importante que tú entiendas esto. El cortisol afecta negativamente el sistema inmunitario, que tiene que ver con la inflamación y nos ayuda con las enfermedades. La previene. Y este sistema inmunitario se complica porque ahora no puede regular la inflamación porque el cortisol está muy elevado. Y el lóbulo prefrontal no puede regularlo tampoco. ¿Qué sucede aquí? Que si esto se extiende más tiempo, no hay ningún problema. Se puede regular, pero si se extiende mucho tiempo el estrés, sometido a un estrés, y sube, se inflama el cuerpo, y ahora pasa a la parte número 5, que es el tubo digestivo que se extiende desde la boca hasta la parte del ano. Este es un sistema maravilloso. Se han descubierto muchas cosas con este sistema últimamente. Estos órganos
el tubo comienza en la boca, la faringe, la garganta, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Eso es otro mundo, dicen que es otro cerebro aparte del cerebro que tenemos. Tiene millones de neuronas también ahí adentro. ¿Y qué sucede aquí? Que aquí también está dentro la microbiota intestinal, que tiene un papel crucial para la salud digestiva, para el sistema inmunitario. Y cuando hay estrés por vía del cortisol, hay desequilibrio en la microbiota intestinal y en el tubo y el tracto digestivo. Y puede traer inflamación y distorsión en todo ese proceso. Ahora, ¿qué son la microbiota? Son billones de microorganismos que se encuentran en el tejido sano de nuestro cuerpo, principalmente ahí, en el tracto intestinal. Este grupo de bacterias vive de una relación uniforme, que quiere decir que nosotros nos beneficiamos de ella y ellas se benefician de nosotros si nosotros la alimentamos correctamente. Entonces, es una correspondencia bionívoca de allá y de aquí para allá. Ahora, el efecto en el tubo digestivo, ya sea por el estrés, puede alterar el estrés, lo que es la motilidad intestinal, aumentando la permeabilidad intestinal y afectando la secreción de ácidos y enzimas digestivas del tracto intestinal, sobre todo en el intestino delgado, donde se produce la última digestión de los nutrientes para irse al torrente sanguíneo. Y va a haber problemas ahí. Serio esto. Yo estoy explicando con detalle para que tú lo investigues más, porque aquí hay poco tiempo, pero es algo delicado. Y esa serotonina que te hablé al principio se sintetiza en un 90% por el triptófano, que es un alimento, en el tracto intestinal, y en un 10% en el cerebro. Un 10% porque es lo que necesita allí en el cerebro. Pero ¿por qué un 90%? Ayuda a la motilidad o a la movilidad intestinal por el triptófano. ¿Por qué? Porque es importante, es un mundo ahí adentro. Y cuando esa microbiota y ese trato está bien, hay una comunicación que fluye del cerebro en un 90%, del trato intestinal con el cerebro en un 90% y del cerebro en un 10%. Si se perdiese la comunicación del trato intestinal con el cerebro, habría mucho problema y depresión en la persona. Hay un conducto que le llaman el nervio vago y por ahí fluye la comunicación. Es un sistema maravilloso el cuerpo humano. Y la serotonina tiene mucho que ver con ese equilibrio. También hay dopamina allí también, que se produce un 50% también, y que también ayuda en la digestión, la dopamina, y un 5% la noradrenalina. ¿Te estás dando cuenta? Lo importante que es entrarle al tubo digestivo los alimentos, los nutrientes correctos, bajo en grasa, con proteína, vitamina, minerales, los hidratos de carbono que necesitamos, los minerales que necesitamos, y tener una alimentación equilibrada, hacer ejercicio, tener un buen ambiente. Todo esto influye para que todo este sistema que interactúa pueda fluir correctamente. A veces la disbiólisis intestinal, que es un desequilibrio en la microbiota, trae inflamación crónica y afecta la síntesis y la función de la serotonina en el tracto intestinal, influyendo en síntomas depresivos, porque el cortisol también puede estar crónico. Entonces, cuidemos de no tener estrés crónico por el cortisol para no tener inflamación en nuestro tracto intestinal, en nuestra microbiota intestinal. Este ciclo de interacción del sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmunitario, sistema digestivo, es importante, junto con el metabolismo, que es la última parte de este ciclo,
Porque el metabolismo también influye en cómo se convierte, cómo el cuerpo convierte nutrientes en energía para el mismo cuerpo, energía de calidad. Y para que todo este sistema hormonal de neurotransmisores funcione bien, es obtener energía por medio de los alimentos. Cualquier disfunción en estos procesos que te he mencionado puede afectar la depresión y el equilibrio de las neuronas y de los neurotransmisores. Ahora sí puedo hablarte de los criterios para la depresión. Ya tú sabes ahora por qué la gente se deprime. Por eso lo comencé al principio. Entonces el DSM-5 dice que es el Manual Diagnóstico de Estadístico de Trastornos Mentales, dice que para diagnosticar un trastorno depresivo se deben cumplir los siguientes criterios, sobre todo la depresión mayor. A, ahí te lo pongo en pantalla, presencia al menos de 5 de los siguientes síntomas durante un periodo de 2 semanas. Uno de estos síntomas debe ser A, estado de ánimo deprimido, o B, pérdida de interés por el placer. A. Número 1, para que vaya a ver 5 de estos que te voy a mencionar ahora. Número 1, aquí la A, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o casi todos los días. Marcada disminución de interés o placer en todas o casi todas las actividades. Pérdida o aumento del peso significativo o cambio en el apetito. Se la C. La D, insomnio, falta de sueño o hipersomnia, mucho, dormir, ¿verdad? Dormir mucho, casi todos los días. E, agitación o retraso psicomotor, casi todos los días. F, fatiga o pérdida de energía, casi todos los días. G, sentimiento de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada. H, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o tener indecisión. I, pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida recurrente o intento de suicidio. Ojo aquí, es considerada, dice la parte A aquí también, es considerada el tipo más significativo y común de depresión debido a la gravedad de los síntomas y su impacto en la vida diaria. Es el trastorno depresivo más diagnosticado y el que suele recurrir a intervención médica y psicológica. Los síntomas duran al menos 2 semanas y causan un deterioro significativo en la vida diaria del individuo. Hay otro tipo de depresión, que también te menciono aquí rápidamente, trastorno depresivo persistente distímico, similar a la depresión mayor, pero con síntomas menos severos, aunque crónico de larga duración, puede durar hasta 2 años. Es como una depresión, como que no es depresión, pero que la gente como que no camina, como que está ahí. Esa es la distimia. Depresión postparto ocurre después del parto. Algunas damas se deprimen después que dan a luz. Hay una descompensación aquí y eso también hay que regularlo y prepararse también para ese tipo de depresión. Trastorno afectivo estacional, el TAE, es la depresión que ocurre en determinada época del año, generalmente en el invierno y a veces por falta de melatonina, por el sol en algunos países, sobre todo en el invierno. Es importante tomar sol para tener melatonina, que la activa la misma serotonina también. Depresión bipolar es la parte que acompaña a la manía en el trastorno bipolar. Entonces, una persona con depresión bipolar es el otro contexto de la manía, porque hay depresión solamente, que le estoy hablando ahora, pero hay trastorno bipolar, que voy a hablar en la próxima de ese trastorno, bien interesante, y es también bueno conocerlo. Esa es la parte gemela de la parte maníaca. Ahora, ¿cómo podemos entender la depresión? Que es la parte 2. Ya esta parte es la más larga, esta son ya corta, ya estamos en la parte final, pero quería hablarte de cómo conocerla en la parte más amplia y es importante conocerla. Ahora, ¿cómo entender la parte número 2? Implica la comprensión más profunda, cómo afecta la depresión a la persona, saber cómo abordar los desafíos que implica la depresión en la parte emocional, física, social. Ese reconocer sus complejidades, como la hemos visto ahora, es compleja, no es tan fácil, nosotros tan descuidados que somos.
entender los factores biológicos, orgánicos, las mutaciones como la vimos ahora, todo lo que tiene que ver con los neurotransmisores, las hormonas, eso es importante también, entender todo eso. Tener conciencia del impacto que puede tener en mí, en la familia, en lo laboral, en todo, en la realidad de mi vida. Tener una comprensión empática y holística general de esta condición. Comprender que la depresión, el que la padece, es una persona que está enferma y que debemos tener empatía con ella, debemos entenderlo. También, para entender la depresión, debemos de ver los factores psicológicos. Como te dije al principio, cómo la persona piensa, siente y actúa, cambia completamente. Hay algunos factores también, como que la persona tiene poca estrategia de afrontamiento, y esto le trae problemas a la persona, no enfrenta porque no puede hacerlo. Puede venir también problemas, venir la depresión por experiencias traumáticas, por ser muy perfeccionista, unos estándares muy altos. Puede tener también pensamiento dicotómico, todo, nada, blanco, negro. Eso también trae muchos problemas a la persona. Y estos factores son importantes también poderlo entender para la depresión. También hay que ver la vulnerabilidad emocional que tú tienes, que tengo yo, que tenemos todos. La historia familiar, los modelos de apego a la familia de origen, papá, mamá, el comportamiento que yo tuve en la niñez, en la infancia y la niñez, en la adolescencia. Todo eso puede afectarme a mí también. Traumas, violaciones, maltratos, deficiencias en las habilidades sociales. Me recojo, soy tímido. Ahora, hay también factores sociales y ambientales que pueden influir también, como el aislamiento, factores socioeconómicos. Tenía mucho dinero antes, un buen trabajo, muchos ahorros, invertí mal, se fue todo a pique. Después desencadenar o disparar un cambio genético para que se dispare la depresión. También eventos vitales como cambio, un divorcio, la jubilación, que trabajé mucho, me sentía bien, ahora estoy jubilado, no hago nada. El nacimiento de un hijo, o muerte de un hijo, o de la esposa, una novia, un novio, un ambiente laboral tóxico. Todas estas cosas también hay que verlas. También la psicoeducación es fundamental, que nos podamos psicoeducar todos los días si tenemos un problema de cualquier tipo. O sea, oriéntate de ese problema para que lo maneje y no él te maneje a ti. Y lo ambiental será muy importante para que los cambios genéticos o las mutaciones no se disparen. Esto es básico, por eso debemos vivir saludable. Yo, aquí hay un árbol aquí atrás. Yo estoy aquí en casa, detrás de este árbol. Y tú escuchas pajarillos a veces por aquí. Estoy aquí en la naturaleza. Está cayendo la tarde ya. Yo me siento muy bien aquí. Es una zona media rural, pero vivimos aquí en Santo Domingo Oeste, en República Dominicana, frente a un parque maravilloso que se llama Las Ruinas de Engombe. Un parque muy lindo que he grabado otros videos también de mi canal. ¿De acuerdo? Entonces el ambiente es importante. Busca vivir en un lugar tranquilo, bueno, que también te dé salud. Eso es muy reconfortante. Ahora, ¿cómo aceptar la depresión? Número 3. Implica reconocer y asumir la realidad de la depresión. Es integral el diagnóstico a mi vida y a mi realidad. Tengo depresión, sufro de depresión. ¿Y qué? Lo acepto y punto, y vivo bien. Tú sufres de diabetes, tú sufres de hipertensión. ¿Y qué? Vivo feliz. Acepto. Para mí lo más difícil en psicología es que mis clientes, pacientes acepten que tienen problemas personales, de carácter. Cuando yo acepto a mi pareja, acepto a mis hijos, acepto la enfermedad, la depresión, yo me libero. Desde el punto de vista neurológico, la aceptación de la depresión produce un efecto positivo en el cerebro, maravilloso. ¿Dónde?
en el lóbulo prefrontal, en la amígdala, el sistema límbico, todo eso se estabiliza. Porque tú estás dando un mensaje de tranquilidad al cerebro. Los pensamientos no son alterados. Muchos pensamientos alterados, negativo. Eso altera el cortisol. Y puede llegar a estrés crónico y a depresión. ¿Cómo aceptar? Implica también reconocer los pensamientos negativos y autocríticos. Acéptalo. Y cámbialo. Los pensamientos negativos se razonan, se analizan. Se le busca una solución aunque sea efímera de un día, y luego se sustituyen. Si tú haces esto, estos 4 pasos, razona, analiza, busca una solución a ese pensamiento y lo sustituye por otro, desaparecen con el tiempo. Una semana, desaparecen. Van a hacer historia. Ahora, si tú eres recurrente pensando, te desgasta y te sube el cortisol, te sube el estrés. Hay una mejor interpretación emocional cuando tú aceptas. ¿De acuerdo? Y esto también es muy positivo. La dificultad para aceptar la depresión puede ser por varios factores. Por negación, minimizarlo. Yo no tengo nada. No, tú dices, yo estoy depresivo. Ojo con eso. Acéptalo. Baja autoestima, vergüenza, te esconde, no va al médico. Tú eres importante, eres famoso, yo no lo sé. La humildad precede la honra, dice la palabra. Tengo que ser humilde. Cristo nos enseñó a ser humildes. Tenía el cielo, tiene el cielo a su favor. Y vino aquí. Miedo al prejuicio y al rechazo. Cuidado con eso. No tenga miedo. Enfrenta los miedos y desaparecen. Barreras culturales. Que yo soy extranjero. Yo estoy aquí en Argentina, estoy aquí en Colombia, estoy aquí en República Dominicana, donde yo soy oriundo. Estoy en los Estados Unidos, en Europa. No sé, no importa. En España. Pero yo no soy de ahí. No tenga miedo, ve al médico. Luego de aceptar la depresión, que tú la aceptaste, es muy importante que vayan de un psicólogo clínico y terapeuta para que te evalúe, diagnostique lo que tú tienes, si es depresión o otra situación, y si hay que referirlo al psiquiatra, se refiere, y después te lo envía estable para que te den terapia. Tenemos que colaborar entre profesionales. Eso es muy importante. La evaluación médica y psiquiátrica es importante y ver la posibilidad de si necesitas medicación. ¿Ok? Y no tenga miedo a medicarte, porque puede ser una depresión biológica que muta, cambia y va a ser recurrente. Y con depresión tú no vas a poder trabajar, no vas a poder hacer proyectos, no vas a poder prosperar, no vas a mantener un matrimonio estable. Eso es muy importante. Tratamientos eficaces psicológicos para la depresión. Hay una terapia cognitiva conductual que sirve para identificar y modificar los patrones de pensamientos negativos y conductas desadaptativas. Te ayudamos a lidiar con todos esos pensamientos negativos, cómo cambiarlo, y te di alguna técnica ahora. Y esa conducta desadaptativa también se la mejora. Hay otra terapia que se llama la activación conductual, la participación en actividades en situaciones gratificantes. Te podemos hacer cosas gratificantes para que cambie tu depresión. También la psicoterapia interpersonal para mejorar las habilidades de comunicación y las relaciones interpersonales. Va a ser maravillosa. Ahora te voy a dar unas estadísticas para que tú veas maravillosas. Ahora, ¿cómo manejar la depresión? Que es la parte 4, la parte final. Se refiere a la acción de tomar medidas para controlar y vivir con depresión, aplicando estrategias y tratamientos efectivos. Es el conjunto de acciones y estrategias de controlar, prevenir, afrontar o reducir los efectos y síntomas de la depresión en la vida diaria. ¿Ok? No implica curarla, porque a veces no se cura. La depresión biológica no se cura. Está contigo ahí, pero tú la puedes manejar completamente para que no te haga daño a ti. No implica curarla, sino aprender a vivir con ella
¿ok? Y a minimizar el impacto negativo y que te permita tener una calidad de vida óptima. Manejar la depresión es crucial para controlar y reducir los síntomas asociados con ella, que son terribles, como la imagen allá cuando comenzamos, ¿te recuerdas? Una imagen oscura, como si fuera un túnel oscuro. Tú no te mereces eso. Y yo quiero animarte a que salgas de ahí y a que aceptes tu depresión si la tienes y sea feliz y eso sea historia para ti. Te voy a dar unas recomendaciones finales. Estar consciente de que la asistencia profesional es importante. Busca asistencia profesional, asesoría, búscala. Compartir los sentimientos y experiencias con personas de confianza. Habla con un buen amigo. Yo no me siento bien, él te puede orientar. Una pareja, unos amigos de experiencia. Habla con alguien de confianza que no te vaya a traicionar. Habla con Dios también, como un amigo. Cuenta lo que está pasando. Hacer hábitos saludables. También esto es importante. Tener hábitos saludables, lo que tú quieras, pero hábitos saludables. Porque estos hábitos saludables van a influir mucho como el ejercicio físico, la relajación, la rutina del sueño, la buena alimentación, el bienestar emocional. Ahora te hablo más de la alimentación. Aquí estoy dando algunas imágenes también. El ejercicio te va a ayudar a prevenir la depresión, a tener endorfina. Cuando hacer ejercicio, tú adquieres la endorfina, que es una hormona también, que te da energía. ¿De acuerdo? Y cuando hablo del sueño, duele por lo menos 7 u 8 horas diarias. Tienes que dormir bien. Es un enemigo, la falta de sueño para la depresión. Es un enemigo de eso. Tienes que dormir bien. Te hablé de la alimentación, pero también la nutrición equilibrada apoya la salud del cerebro y la producción de neurotransmisores, vitaminas. Busca qué son las vitaminas que hacen, los minerales, las proteínas, los hidratos de carbono, los ácidos grasos, principalmente los ácidos grasos. Tú debes consumir aceite prensado en frío, que no estén procesados, y no cocer los alimentos con aceite, sino vertirlo cuando estén ya listos. ¿Ok? Esto es importante. También consumir antioxidantes, fitoquímicos, probióticos que fortalecen toda la microbiota intestinal, los tritófanos, que son los precursores de la serotonina, y colina, nueces, semillas, frutas y vegetales. Las frutas variadas, las que son dulces solas un día y las que son ácidas otro día. ¿De acuerdo? Tú las combinas. No licuadas, sino partidas, picaditas. Y los vegetales los puedes preparar 6, 7 colores. Los puedes poner a hervir si tú quieres. 2 minutos a fuego lento, 2 minutos. Un poquito de ajo, aceite, prensado en frío. Como tú quieres, te lo comes. Eso es pura vitamina. Hacer jugo verde también. Jugo verde, aunque sea interdiario, maravilloso. 7 productos verdes allí. Te va a dar mucha energía y va a combatir también la depresión. Y las nueces son excelentes también, tienen ácido graso de alta calidad. Las nueces que te gusten, pistacho, almendra, cajuil, girasol, auyama, la que tú quieras. También investiga dónde se encuentran estos alimentos, porque no te voy a detallar, porque no es una clase de nutrición, sino de depresión. Evita y elimina el consumo de alimentos procesados, refinados y antiinflamatorios. Búscatelo también. El azúcar, cuidado aquí con el azúcar, la sal y la grasa, la fritura. Evita todo eso. Una dieta balanceada y rica en estos nutrientes puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y a reducir los síntomas de depresión, más el ambiente donde tú vivas. Ten cuidado también con todos los productos
que te gustan, pero que te dañan. O sea, hay que decir al cerebro, yo no quiero eso, no me conviene, y tratar de evitarlo lo más que tú puedas. La hidratación adecuada, mantén bien hidratado tu cuerpo, es importante para el cerebro. Consume también mucha agua el cerebro. Como mucha grasa también consume el cerebro también. Bebe suficiente agua al día y evita las bebidas azucaradas y con cafeína. El agua, la cantidad de agua es según tu consumo. 6, 8 vasos. Si tú trabajas con mucho sudor, pues más agua todavía. Evita el consumo de sustancias tóxicas. Evita el alcohol, es un enemigo para la depresión. La droga recreativa, evita también el tabaco. También evita todas estas cosas que te van a traer muchos problemas. Y trata también de tener un momento en la noche para que mediten, que sea 20 minutos. Antes de dormir, medita. Hay video YouTube de meditación sana, ¿eh? Hay meditación que no es sana. Meditación para relajar el cuerpo es sana, o tú misma la puedes crear también. Y eso te va a ayudar mucho. Toma 20 minutos de sol todos los días, antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Aquí te va a dar una lista de adaptógenos que te van a ayudar también mucho para que tú lo puedas, si quieres, con un experto. No lo puedes comprar si no te lo indica un nutricionista facultado para esto, o un médico. Adaptógenos como la rodiola, ashwagandha, el 5-HPT, el GABA, el omega 3, el ácido grasos esenciales, curcumina, vitamina B6, B9, B12, también puede ser la B1, la B2, panaginseng, inositol, tritófano, L-teanina, ácido fólico y minerales como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el zinc, el hierro, también te van a ayudar, como vimos que se usan para los neurotransmisores, el sodio, el potasio y el calcio. ¿Ok? Ahí te dejo la imagen para que eso con un facultativo, no tú no tienes que comprar nada. Si tú quieres consumir algo de esto, tienes que buscar un profesional que te lo indique. Es recomendable consultar a un profesional o un nutricionista para esto, y para recibir la orientación y que te dé la dosis que tú necesitas. Maneja el estrés también, es importante aprender técnicas de relajación para que el estrés lo pueda manejar. Maneja la vulnerabilidad y evitar la recurrencia. Tú tienes vulnerabilidad en algo, no te metas para allá. El apoyo social, búscate red de apoyo de amigos. ¿Okay? Esto es muy importante. Y también los amigos y la red de apoyo. Aquí hay un estudio que se hizo en Harvard. Se inició en el 1938, ha durado más de 80 años el estudio, durante más de 80 años seguido, sobre la vida de cientos de adultos y sus familiares para investigar los factores que influyen en la felicidad y la vida saludable. Los resultados fueron que el bienestar emocional y las relaciones sociales son esenciales para que una persona pueda estar pleno y feliz. El estudio sugiere que las relaciones saludables promueven la felicidad y que también son un protector contra la depresión. Es importante el equilibrio matrimonial y familiar. Si hay un familiar depresivo, apóyelo, no lo abandone, que está enfermo, enferma, acérquese, llévelo, acompáñelo al médico, al psicólogo. Tengan mucha vigilancia en la familia. Una persona depresiva que está recluida en la habitación, que no quiere salir, no quiere bañarse, no quiere comer. Ojo con esto, También pongan atención a todo esto. También esté pendiente, si tú tienes una depresión biológica y necesitas una medicación permanente, tómatela para que te mantenga estable. Hay medicamentos que el psiquiatra sabe, yo lo conozco, no lo voy a decir por aquí, que
ayuda a una persona depresiva a mantenerse estable con una dosis de mantenimiento después que está estable. La depresión afecta también la vida espiritual. Involucrarse en prácticas espirituales con Dios como creador, con los hermanos, también va a ayudar mucho. Hay un estudio que se hizo en una escuela de salud pública de Harvard también, descubrió que los adolescentes y jóvenes adultos que asistían regularmente a servicios religiosos o que oraban y meditaban con frecuencia tenían mayor satisfacción en la vida y menos probabilidad de sufrir depresión. En otro estudio de la revista de trastorno afectivo de Estados Unidos, encontró que los adultos mayores que asistían regularmente a servicios religiosos tenían un riesgo de un 22% menos de desarrollar depresión en comparación con aquellos que no lo hacían. Entonces, la vida religiosa sana, equilibrada, positiva, donde tú buscas cosas, donde tú vas a buscar cosas espirituales buenas allí, que hay un buen compañerismo, unas buenas relaciones allí, son positivas también para la vida saludable de la persona. Hay dos citas bíblicas que quiero compartir contigo en la parte final. Una que está en el Salmo 34:18 que dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y Él salva a los de espíritu abatido. Salmo 34:18. Isaías 41:10 dice: no temas tú, pues yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El pecado tiene 6,000 años aquí y ha afectado todo este sistema creado por el Señor. Finalmente, he tratado de mostrarte cómo conocer, entender y aceptar y manejar la depresión. No es tan fácil. Viste todos los sistemas que intervienen: neurotransmisores, hormonas, sistema del cuerpo, lo psicológico, lo ambiental, lo genético. Te toca a ti ahora hacer tu parte. Aprender con este video lo que has aprendido para ayudar a tus familiares, amigos, orientarlo, darle este video para que puedan compartirlo con otra persona depresiva, psicoeducarse y saber que se puede ser feliz a pesar de nuestras vulnerabilidades. Dale like a este video si te gustó, llegaste hasta aquí, te felicito. Video largo, pero valió la pena. Suscríbete también al canal y a mis redes sociales. Y también para la próxima pretendo hablarte del trastorno bipolar, que está acabando también. ¿Cuánta gente con este trastorno? Vamos a aclararlo, vamos a hablarle también para que se psicoeduquen con este trastorno. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en la próxima.